¿Te has parado a pensar alguna vez en por qué existen etapas en las que parece que todo tu mundo se desmorona y se sumerge en el caos absoluto? Sin embargo, cuando pasan los años y echas la vista atrás, te das cuenta de que esos momentos difíciles te estaban guiando con delicadeza hacia el lugar exacto en el que debías estar. Una puerta que se cierra puede dejarte destrozado en el presente, pero más adelante comprenderás que fue tu salvación para no seguir una senda que no era para ti. A veces, la vida nos exige perder el rumbo antes de mostrarnos el camino correcto. Según el sabio Carl Jung, no solo vivimos lo que ocurre ante nuestros ojos, sino que nuestra propia alma va ordenando en silencio el camino para mostrarnos quiénes somos realmente. Esa sensación de estancamiento que tanto te desespera no es más que un tiempo de preparación necesario que tu mente consciente todavía no logra asimilar. Hoy, tú y yo vamos a emprender un viaje a través de las ideas de Carl Jung para comprender por qué, al final, todo saldrá bien en tu vida. No buscaremos consuelos baratos, sino que miraremos de frente a esos vacíos, las señales, los retrasos y los rechazos que solo cobran sentido cuando te detienes a mirar el pasado. ¿Estás listo para dar este paso y descubrir que lo que te hacía sentir perdido era en realidad tu guía silenciosa? Punto número 1. ¿Por qué todo empieza a parecerte tan vacío de repente? Resulta sumamente desconcertante cómo se inician esas etapas de confusión absoluta en tu existencia. Normalmente, no empiezan con un acontecimiento catastrófico que te advierta de inmediato de que tu mundo está a punto de dar un vuelco. Al contrario, se presentan en días tan comunes que asustan, en mañanas rutinarias donde tomas el desayuno de siempre, hablas con la gente entre risas y cumples con un horario idéntico al del día anterior. Te da la sensación de que el entorno exterior sigue girando sin inmutarse, como si nada pasara. Sin embargo, por dentro, la percepción que tienes de esa realidad empieza a desmoronarse poco a poco. Lo más complejo de este estado es que no se parece en nada a la tristeza común. Cuando te embarga la tristeza, al menos tienes la certeza de qué es lo que has perdido en el camino. Si sientes desilusión, puedes señalar directamente con el dedo la causa de tu malestar. Y si te rompen el corazón, sabes perfectamente quién se ha marchado de tu vida. Pero existen momentos muy diferentes, instantes donde no hay un dolor claro ni una pérdida evidente, sino una bruma extraña, donde las cosas que antes te ataban a la vida se sienten lejanas e inalcanzables sin motivo alguno. Es muy probable que ya hayas vivido esto en tu propia piel sin ser consciente de ello. Te despiertas una mañana cualquiera, exactamente igual que otras miles de veces anteriores, pero todo se siente ajeno. Preparas tu taza de café, siguiendo los mismos pasos. Revisas el móvil, repasas los asuntos pendientes y recuerdas esas metas por las que tanto has luchado durante años. Y aún así, en mitad de esa rutina tan tuya, notas cómo se cuela un vacío helado, como si alguien hubiera desconectado en secreto una corriente eléctrica invisible que antes lo sostenía todo. Todo sigue ahí, en su sitio, pero la chispa de la vida se ha evaporado por completo. Es entonces cuando te asalta una duda que da pánico confesar en voz alta: ¿me estaré rompiendo por dentro? Cuando lo que antes te apasionaba deja de importarte y pierdes el rumbo, tu primer impulso nunca es la curiosidad, sino el miedo más absoluto. Los seres humanos somos capaces de soportar dolores inmensos, pero nos aterroriza la idea de no comprender lo que ocurre en nuestro interior. Hay una imagen muy clara que te ayudará a entender este estado tan peculiar. Imagina por un instante que eres un marinero curtido en 1000 batallas navales, alguien que lleva años guiándose por las estrellas del firmamento nocturno para no perder el rumbo. Confías plenamente en el mar porque siempre hay un faro o un astro que te confirma dónde estás. Pero una noche cualquiera, el agua sigue en calma, tu barco permanece intacto y a simple vista, todo en el exterior parece idéntico, sin que nada presagie lo que está a punto de ocurrir. De pronto, una niebla densa y silenciosa empieza a envolverte de manera pausada hasta que, al levantar la cabeza hacia el cielo, descubres que las estrellas han desaparecido por completo.
En esta situación, lo que de verdad te asusta no es una tormenta violenta, porque contra el oleaje al menos puedes luchar con todas tus fuerzas. Lo verdaderamente aterrador es esa quietud absoluta, el no saber hacia dónde mirar para tener la certeza de que sigues avanzando por el camino correcto. Hoy en día, muchas personas habitan ese mismo limbo suspendido sin poder ponerle un nombre real a su malestar, ya que en su día a día nada parece haberse roto y todo sigue funcionando con aparente normalidad. Tus conocidos te saludan con la misma simpatía de siempre, tus obligaciones laborales siguen su curso habitual, y la vida a tu alrededor no se detiene por nadie. Todo parece estar perfectamente colocado en su sitio, pero muy dentro de ti empieza a asomar un vacío de una naturaleza extraña. No se trata de la tristeza por haber perdido algo material, sino de un vacío de significado absoluto, donde los hilos que te conectaban con el mundo se van deshilachando sin explicación. Recordando las palabras de Carl Jung, los dilemas más trascendentales de la existencia humana son insolubles por naturaleza. Nunca conseguiremos resolverlos por completo, sino que nuestra única opción es madurar y superarlos. Tal vez por eso estas etapas te resulten tan sumamente duras de sobrellevar, ya que buscas con desesperación una respuesta lógica a tu confusión, cuando, en realidad, esto no es un acertijo que descifrar, sino un proceso que debes experimentar en tu propia piel. Y este es el detalle que casi nadie te cuenta cuando te aseguran que, al final, todo saldrá bien. Antes de recuperar la claridad mental, tendrás que transitar por un desierto de dudas, donde lo que más te asustará no será el fracaso ni el dolor, sino contemplar tu realidad y preguntarte en silencio si estás cambiando por completo, o si, de un modo silencioso y aterrador, estás dejando de ser la persona que solías ser. Si alguna vez has atravesado una época en la que de cara a la galería todo marchaba bien, pero por dentro sentías un vacío indescriptible, te invito a que compartas tu historia en los comentarios. A veces, lo que de verdad nos reconforta no es dar con una solución mágica, sino ver que no estamos solos en esto. Pasemos ahora al punto número 2. La vida se llena de señales misteriosas de repente. Y es que, justo cuando dejas ir tus viejas certezas materiales, el destino empieza a poner ante ti pequeños detalles que despiertan la extraña sospecha de que la casualidad no es tan aleatoria como tu parte racional se empeña en asegurar. Es muy probable que hayas vivido algo parecido en algún momento, sin haberle prestado la atención que merecía. Imagina que llevas días dándole vueltas a una duda muy íntima en tu cabeza, sin habérsela confiado a nadie. Y de repente, una mañana entras en una cafetería, abres un libro al azar, escuchas sin querer la conversación de la mesa de al lado, o ves una frase pintada en una pared del modo más inesperado. Lo que te hace frenar en seco no es el mensaje en sí, sino esa vibración interna que experimentas justo después. Una certeza absoluta de que esa aparente casualidad acaba de conectar con lo más hondo y privado de tu alma. Lo más curioso de estos sucesos es que casi nunca ocurren de forma espectacular, por lo que nadie a tu alrededor se percatará de ellos al ser sutiles y fáciles de ignorar. Puede ser un número de 3 cifras que se repite constantemente ante ti durante días, un nombre propio que lees en sitios sin conexión o una palabra idéntica que repiten personas totalmente desconocidas. Son destellos tan discretos que te hacen dudar de si estás perdiendo la cabeza o si hay algo real detrás. El célebre Carl Jung afirmaba que la sincronicidad es una realidad constante para aquellos que tienen ojos dispuestos a verla, y por eso dedicó años a estudiar lo que otros tachan de simple superstición. Lejos de considerar estos fenómenos como meras supersticiones o milagros inexplicables, Carl Jung los entendía como una forma de comunicación alternativa y misteriosa. Es un lenguaje silencioso que, sin recurrir a vocablos, logra unir por un instante tu mundo interno con la realidad que te rodea. En la mitología clásica, recordamos la historia de Ariadne entregando un hilo dorado a Theseus antes de adentrarse en el peligroso laberinto de Minotaur. Lo verdaderamente revelador es que ese fino hilo no luchó por él, no le dio explicaciones ni le desveló el destino de su hazaña. Simplemente sirvió como una pequeña guía
en medio de la inmensa confusión del laberinto. De este modo, cuando el camino se vuelve oscuro, te queda ese asidero al que agarrarte para recordar quién eres. Piensa en lo que le ocurrió a un buen amigo mío durante una racha de profunda incertidumbre vital. Entró en una pequeña librería de barrio simplemente para resguardarse del aguacero que caía en la calle. Sin pensarlo mucho, deslizó la mano por una estantería de madera y sacó un ejemplar al azar. Al abrirlo con curiosidad, lo primero que sus ojos leyeron fue la famosa frase que asegura que no todos los que vagan sin rumbo andan perdidos en esta vida. Fue un momento inolvidable. No fue la frase en sí lo que se te quedó grabado en la memoria, sino esa extraña vibración que sentiste en los segundos posteriores, como si algo muy profundo en tu interior hubiera sido acariciado por primera vez. Imagina por un instante que estás en una habitación completamente a oscuras y que de repente vislumbras unos destellos diminutos titilando al final del pasillo. Esas luces no tienen la fuerza suficiente para iluminar todo el espacio, ni son tan grandes como para cambiar tu situación actual de inmediato. Sin embargo, su simple presencia hace que te resulte imposible ignorarlas por completo. Por muy pequeñas que parezcan, despiertan en ti la certeza de que hay algo más allí afuera, aguardando en la penumbra. Es esa asombrosa sensación de que una parte de tu ser ya ha reconocido una verdad antes de que tu propia mente consiga procesarla. A veces, cuanto más te empeñas en analizar las cosas, más lejanas y borrosas se vuelven. En cambio, cuando dejas de buscar explicaciones lógicas para todo, te das cuenta de que ciertas vivencias no llegan para darte respuestas inmediatas. Aparecen con delicadeza, como mensajes sutiles de que el caos del mundo tal vez no sea tan destructivo como pensabas. Es ahí cuando empiezas a experimentar un cambio muy sutil en tu interior. Tras mucho tiempo sintiendo que la vida es solo una rutina repetitiva, descubres que los detalles más pequeños tienen el poder de detenerte en seco. Aunque tu mente lógica siga insistiendo en que todo es fruto de la casualidad, en lo más profundo de ti persiste una intuición que desafía cualquier explicación racional. A veces, las coincidencias ocultan un propósito oculto. En tercer lugar, conviene preguntarse por qué cargas constantemente con esa molesta idea de que siempre llegas tarde a los sitios. Y si esas señales extrañas no vienen a resolver tus dudas, sino a empujarte a formular una pregunta mucho más incómoda, te miras al espejo y te preguntas por qué sientes que vas a remolque de tu propia existencia. Se trata de un temor silencioso que casi nadie se atreve a confesar. Un miedo que no duele tanto como un fracaso, pero que te acompaña durante años. Hablamos de esa angustia sutil de sentir que te estás quedando atrás mientras el resto del mundo avanza con un ritmo firme y seguro. Al mirar a tu alrededor, notas que aquellos amigos que caminaban a tu lado hace unos años ya se han casado, han formado hermosas familias, disfrutan de una estabilidad laboral envidiable y tienen claro su rumbo en la vida. Mientras tanto, tú sigues cargando con una insatisfacción difícil de definir, convenciéndote de que vas un paso por detrás del resto. El verdadero peso de esa emoción no nace de lo que realmente te ocurre por dentro, sino del instante exacto en el que decides medir tu propio camino, utilizando el reloj de otra persona para juzgarte. Empiezas a ver la edad como una frontera infranqueable, los logros como una clasificación invisible, y el paso del tiempo como una carrera silenciosa, donde todos se saben las reglas menos tú, que aún intentas asimilar lo que ocurre. Es inevitable que te asalte una duda constante. ¿Estaré yendo demasiado despacio? Si analizamos la terapia junguiana, descubrimos el caso de una mujer llamada Linda, que cumplió 36 años arrastrando un enorme vacío. Mientras su entorno ya se había asentado con parejas estables y grandes puestos directivos, ella seguía saltando de empleo en empleo, sintiéndose perdida en un laberinto emocional que creía haber superado hace ya mucho tiempo. A ella no le dolía que su vida fuera un desastre, sino la dolorosa comparación que surgía al abrir las redes sociales, al asistir a las reuniones de antiguos alumnos o al escuchar esa típica pregunta de cortesía que te hacen de vez en cuando: ¿cómo te van las cosas últimamente? En ese instante,
Sentía que un segundero invisible golpeaba en su cabeza, recordándole que los demás habían tomado la delantera. Te pones en su lugar y comprendes perfectamente lo duro que es verte estancada a mitad del camino, sintiendo una profunda confusión al no saber ponerle un nombre exacto a tu destino, ni entender hacia dónde se dirigen realmente tus pasos hoy en día. Lo verdaderamente fascinante es que la psicología moderna nos demuestra que nuestro cerebro está diseñado para medir constantemente nuestra posición respecto a los demás. Diversas investigaciones sobre la teoría de la comparación social confirman que solemos evaluar nuestro valor personal fijándonos en nuestra situación relativa dentro de un grupo de referencia y no en la realidad objetiva. Dicho de otro modo, tu mente no se pregunta de forma aislada dónde estás, sino dónde te encuentras respecto a quienes te rodean. Quizás por eso esa angustia de quedarte rezagado aparece con tanta fuerza, incluso cuando tu vida no tiene ningún problema real ni se está desmoronando. Carl Jung dejó escrito que en todo caos hay un cosmos, y que bajo el desorden late un orden secreto. Puede que él entendiera a la perfección algo que solemos olvidar. Nos empeñamos en ver el tiempo como una línea recta, donde todo debe ocurrir a un ritmo exacto, olvidando que nuestro mundo interno funciona de otra manera. Los antiguos griegos utilizaban dos términos distintos para referirse al tiempo. Por un lado, llamaban cronos al tiempo del reloj, del calendario, de la edad y de las metas obligatorias. Por otro lado, usaban la palabra kairos para definir ese instante perfecto que no se mide con minutos ni con años, sino por el momento preciso en el que algo está listo para nacer. Es probable que gran parte de nuestro sufrimiento surja porque intentamos vivir bajo las rígidas normas de Cronos, ignorando que nuestra alma prefiere el fluir de Kairos. A veces, lo que te causa dolor no es ir por el camino equivocado, sino mirar constantemente el carril del vecino para concluir que vas despacio. Te fijas en alguien que triunfa profesionalmente a los 25 años y olvidas que otra persona encuentra su verdadera vocación a los 40. Ves a gente que alcanza una gran estabilidad a una edad muy temprana, sin darte cuenta de que algunas trayectorias necesitan superar muchas más encrucijadas antes de descubrir el lugar al que verdaderamente pertenecen. Raras veces nos recuerdan esto cuando nos aseguran que, al final, todo saldrá bien. Antes de que consigas confiar plenamente en tu propio proceso, debes librar una batalla muy silenciosa contra el reloj. Lo que de verdad te desgasta en esta andadura no es que el destino conspire en tu contra, sino esa angustia de pensar que llegas tarde a una carrera que nunca fue diseñada para que todos compitiéramos a la misma velocidad. Si al llegar a este punto te das cuenta de que te has sentido atrás por mirar tu existencia a través de los ojos de otros, regálanos un me gusta en este video. Nos ayudará a seguir reflexionando juntos sobre estos temas del alma. Tal vez ese simple gesto sea una bonita forma de recordarte que cada camino tiene sus propios tiempos de maduración. En cuarto lugar, debemos considerar que aquello que más detestas de ti mismo podría ser el cofre que esconde tu mayor fortaleza. Si esa desagradable sensación de llegar tarde hace que dudes de tus decisiones, quizás tras un largo periodo de mirar hacia afuera para compararte, medirte y preguntarte por qué no eres como el resto de la gente, llegue el momento clave en el que decidas darte la vuelta. Es hora de mirar hacia tu propio interior y reconectar con esa esencia tuya que habías olvidado por completo en medio de tanta agitación externa. Te toca plantearte una cuestión bastante más incómoda. ¿Y si el causante de tu mayor sufrimiento nunca hubiera sido el tiempo? Pasamos demasiados años esforzándonos por construir una fachada que sea aceptada por el entorno, una versión de nosotros mismos que resulte querible y que encaje a la perfección para no destacar de forma extraña. Sin embargo, en ese laborioso proceso de adaptación, también aprendemos a enterrar en la sombra ciertos rasgos de nuestra personalidad. No lo hacemos porque dejen de existir, sino porque nos provocan vergüenza. Así, hay quienes ocultan su sensibilidad por miedo a ser tachados de débiles o quienes reprimen sus emociones por ser demasiado intensas. Ocurre a menudo que intentamos achicar nuestras ideas más originales simplemente por la costumbre de sentirnos fuera de lugar.
Lo que de verdad merece tu atención es que esas partes que decides desterrar rara vez desaparecen de la manera en que te gustaría. Siguen formando parte de tu identidad profunda. No se disuelven en la nada, ni dejan de latir solo porque hayas decidido ignorarlas por completo. Al contrario, se asemejan a habitaciones clausuradas en una casa inmensa. Te acostumbras tanto a pasar de largo frente a ellas sin detenerte a abrir las puertas que, con el paso de las décadas, terminas olvidando por completo la valiosa esencia que se ocultaba tras ellas. Carl Jung afirmaba que prefería ser un individuo completo antes que ser una buena persona según los estrictos moldes impuestos por la sociedad. Esta poderosa visión es precisamente lo que diferencia sus teorías de la psicología de autoayuda convencional, la cual se obsesiona con forzarte a ser optimista, perfecto y complaciente para agradar a todos. A Jung no le interesaba esa máscara idílica, sino que ponía el foco en tus pedazos olvidados, en las facetas de tu vida que se han quedado sin experimentar, y en todo aquello que ocultas en un rincón oscuro de tu mente, solo porque no encaja con la imagen impecable que deseas proyectar hacia el exterior. Quizá lo que hace que te malinterpretes con tanta facilidad es que aquellas cualidades que te provocan vergüenza rara vez se muestran como una fortaleza a simple vista. Suelen presentarse disfrazadas de una sensibilidad excesiva, una intensidad abrumadora, una diferencia incómoda o un desborde emocional, convenciéndote de que son defectos que debes corregir de inmediato. Sin embargo, lo más difícil de asimilar es que esa desconexión que sientes frente al resto podría ser la señal definitiva de que nunca fuiste diseñado para encajar en el molde de la mayoría. Pensemos en alguien como Daniel, un hombre que conozco bien y que pasó casi toda su vida sintiéndose profundamente incómodo con su propia sensibilidad. Daniel era esa clase de persona capaz de percibir al instante el más mínimo cambio en las emociones ajenas. Alguien que captaba cómo se transformaba el ambiente de una habitación con una sola mirada o un silencio incómodo. Durante años, él creyó que esto era una debilidad que lo desgastaba mucho más que a los demás. Mientras sus conocidos pasaban página con total facilidad tras una discusión, él se quedaba atrapado, analizando cada detalle, sintiendo con una profundidad dolorosa cosas que para otros no tenían importancia. Llegó a odiar tanto esa parte de sí mismo que intentó volverse frío, racional y distante, pero cuanto más luchaba por erradicar su sensibilidad, más se alejaba de su propia esencia. Porque hay rincones dentro de ti que no te piden que los repares, sino que simplemente reconozcas que están ahí. Lo que Daniel tardó años en comprender es que esa supuesta carga le otorgaba el don extraordinario de escuchar a los demás con una empatía casi imposible de encontrar, permitiéndole ver lo que otros pasaban por alto y captar señales invisibles para la mayoría. Imagina por un momento que vives en una casa enorme, pero te limitas a usar las pocas habitaciones iluminadas de la entrada, mientras dejas cerrados los cuartos al fondo del pasillo, por miedo a que escondan algo inútil o vergonzoso. Con el paso del tiempo, terminas olvidando que esos espacios existen, hasta que un día, por puro azar, abres una de esas viejas puertas y descubres que detrás no había nada terrorífico. Al contrario, te encuentras con estancias repletas de tesoros valiosos que solo necesitaban que les quitaras el polvo. Quizás tu mayor sufrimiento no nazca de una carencia real, sino del empeño constante en luchar contra una parte de tu ser, solo porque no encaja con la imagen que crees que deberías proyectar. Y tal vez esto sea algo de lo que casi nadie habla cuando nos prometen con tanta ligereza que, al final, todo saldrá bien. A veces, antes de poder sentir que caminas en la dirección correcta, necesitas aceptar la posibilidad de que aquello que tanto te esfuerzas en desterrar no sea tu peor defecto, sino el cofre que resguarda tus virtudes más valiosas, esas que nunca te diste el permiso de integrar. Número 5. ¿Qué ocurre cuando el ego deja de llevar las riendas de tu vida? Es probable que, justo cuando empieces a comprender que lo que rechazabas no era tu debilidad, comience a gestarse en tu interior una transformación todavía más silenciosa y profunda que cambiará tu forma de ver el mundo. Cuando el cansancio de intentar repararte constantemente te agota por completo,
Tras pasar años obligándote a encajar en un molde ajeno, llega un momento sumamente extraño, en el que simplemente te quedas sin fuerzas para seguir controlándolo todo. Solemos vivir convencidos de que, si nos esforzamos al máximo, si lo analizamos todo al detalle y mantenemos un control absoluto, esquivaremos los errores y el sufrimiento para guiar nuestra existencia por el camino correcto. Así, planeas el futuro, intentas anticipar cómo reaccionarán los demás, gestionas tus emociones e incluso pretendes dictar cómo deberías sentirte. Esa voz tan familiar que resuena en tu mente te susurra sin descanso que, si tan solo lo piensas un poco más, si te preparas mejor o te esfuerzas el doble, todo terminará solucionándose. Sin embargo, lo que rara vez comprendemos es que el ego, tal como lo definía Carl Jung, jamás fue diseñado para sostener sobre sus hombros todo el peso de tu vida psíquica. Actúa como un administrador incansable, disciplinado y riguroso, que olvida que solo es una pequeña pieza del engranaje y no la maquinaria completa, llevándote inevitablemente a experimentar un tipo de cansancio completamente diferente. No se trata de un simple desgaste físico ni de un vacío puramente emocional, sino más bien de esa tensión acumulada por aferrar las manos al volante durante un viaje interminable, donde ya no te agota el trayecto, sino la rigidez constante de tu cuerpo para no perder la dirección. El célebre psicólogo Carl Jung escribió que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, esto dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Tal vez la gran lección que quería transmitirnos no consistía en acumular más control sobre nuestras acciones, sino en aprender a soltar lo que no podemos manejar. Aquella verdad resulta difícil de digerir. Muchas veces no es la vida en sí la que te drena la energía, sino tu empeño desmedido por mantenerlo todo dentro de los límites seguros de tu ego. Me resulta inevitable relacionar esto con la trayectoria de Jim Carrey, uno de los actores más célebres y brillantes de Hollywood, quien vivió este proceso de manera muy intensa. Durante años, persiguió el éxito con una determinación feroz, encadenando metas y asumiendo que alcanzar el siguiente logro o crear una versión perfecta de sí mismo le daría esa plenitud que tanto ansiaba. Sin embargo, tras conquistar todo lo que cualquiera desearía, él mismo confesó que experimentaba una sensación sumamente desconcertante, como si hubiera dedicado su existencia a interpretar un personaje ficticio que creía obligado a encarnar. Lo verdaderamente revelador no fue su triunfo, sino el instante en que dejó de forzar las cosas mediante su pura fuerza de voluntad. Visualiza por un segundo esta escena. Un navegante rema a contracorriente en un río caudaloso, desgastándose durante horas porque cree firmemente que su esfuerzo absoluto guiará la barca al destino correcto. Pero tras un esfuerzo sobrehumano, las manos le empiezan a doler, los hombros le pesan una barbaridad y al quedarse sin pizca de energía, decide aflojar las manos por unos instantes, simplemente porque ya no puede más. En ese preciso segundo de rendición, su mayor sorpresa no es que la barca se detenga, sino descubrir que la corriente del río sigue empujándolo con suavidad. Este estado de liberación no suele presentarse con grandes revelaciones místicas o giros teatrales, sino que se manifiesta a través de gestos tan sutiles que casi pasan desapercibidos en tu día a día. Ocurre cuando dejas de sentir esa necesidad enfermiza de repararlo todo de inmediato, de resolver cada dilema al instante o de tensar los músculos ante cualquier bifurcación del camino. El cambio se abre paso con una delicadeza asombrosa, como si por primera vez en años decidieras dejar de pelear contra tu propia corriente interna. Estas transformaciones de tu mundo interior son casi imperceptibles mientras suceden, pues antes de experimentar una calma real, sueles atravesar una etapa desconcertante, donde el exterior sigue igual, pero tu centro de control ha cambiado por completo. Tu ego finalmente desiste de aferrarse con garras a cada situación y tras una larga espera, dejas a un lado la pretensión de ser quien sostenga el mundo sobre sus hombros para que nada se caiga. Es como si, en lo más recóndito de tu alma, una fuerza interna estuviera aprendiendo a confiar en que las cosas saldrán bien, incluso si renuncias a pilotar cada tramo del camino.
Si tú también has sentido ese desgaste por mantener el control absoluto, déjame en los comentarios la palabra soltar, pues a veces la mayor fortaleza no radica en apretar el puño, sino en dejar de resistirse. Número 6. El desenlace definitivo donde miras hacia atrás para comprender el sentido de todo lo vivido. Tras atravesar esos vacíos sin nombre, descifrar señales confusas, cargar con la culpa de llegar tarde o reconciliarte con tus partes olvidadas mientras el ego afloja su dominio, llegas a un punto revelador en el que comprendes que la verdadera pregunta nunca fue por qué te sucedía esto a ti, sino si realmente todo el caos que percibías en el camino era tan desastroso como pensabas, o si en realidad formaba parte de un plan perfecto para devolverte a tu verdadero hogar. ¿Alguna vez has sentido que solo comprendes el valor de las cosas cuando ya han pasado? Es precisamente ahí donde empiezas a rozar el verdadero significado de esa vieja promesa que asegura que, al final, todo saldrá bien. Los seres humanos tenemos una forma muy peculiar de experimentar la existencia. Cuando estás en mitad de la tormenta, te resulta casi imposible ver la forma real de lo que estás viviendo. Una puerta que se cierra se siente como una pérdida devastadora. Un plan roto te llena de desilusión y un fracaso, mientras lo sufres, parece simplemente eso, un pozo sin salida. Tu mente se apresura a etiquetar cada golpe como bueno o malo, pero la vida rara vez revela sus secretos en el instante exacto en que ocurren. Si tú y yo analizamos esto bajo la lupa de la ciencia, veremos que la psicología moderna respalda esta experiencia con la teoría de la identidad narrativa. Esta perspectiva sugiere que no vives tu día a día a través de hechos aislados, sino que tu mente hila de forma constante cada vivencia para construir un relato con sentido sobre ti mismo. Tu cerebro odia el caos de los fragmentos sueltos. Siempre busca esa línea invisible que conecta tus vivencias. A veces, necesitas que pase el tiempo para contemplar el cuadro completo que antes tenías demasiado cerca. Hace poco, un seguidor de nuestra comunidad nos confesaba que pasó casi 5 años persiguiendo un camino profesional que creía su único destino. Imagina poner toda tu energía en un solo objetivo, convenciéndote de que si fallas, tu mundo entero se vendrá abajo. Eso fue lo que le pasó a él. Lo preparó todo. Depositó cada una de sus esperanzas en ese sueño y de repente cayó con fuerza. Esa puerta se cerró de un portazo definitivo, sin posibilidad de arreglo. Durante años, solo pudo ver aquel fracaso como el peor error de su existencia. Sin embargo, mucho tiempo después, al sentarse a reflexionar con calma, comprendió que ese cierre forzoso fue lo que le obligó a tomar un rumbo distinto, a conocer a personas increíbles y a vivir experiencias que jamás habría descubierto si su plan inicial hubiera tenido éxito. Lo que realmente le asombró no fue que su vida se volviera idílica de repente, sino la extraña certeza de que su mayor dolor había estado redirigiendo su camino en silencio. Es curioso cómo funciona la existencia. Cuando estás en pleno proceso, el suceso se siente como un punto final definitivo. Solo cuando tomas la distancia necesaria, te das cuenta de que aquello que llamabas final era en realidad una simple coma colocada en el lugar equivocado. Como bien escribió el célebre psicólogo Carl Jung, el mayor privilegio de una vida es convertirse en quien uno realmente es. Y vaya, si tenía razón al expresarlo de esa manera tan profunda. Carl Jung comprendía a la perfección que solemos contemplar nuestra existencia como una serie de momentos inconexos, sin ver que nuestra alma trabaja tejiendo un tapiz gigante por el reverso. Si te acercas demasiado a la tela, solo verás hilos enredados, nudos caóticos, colores que parecen no encajar y costuras rotas. Únicamente cuando das unos pasos hacia atrás, empiezas a notar que esos supuestos errores dan forma a una obra de arte hermosa. Por eso, muchos de nosotros solo comprendemos el sentido de nuestro viaje al mirar atrás. No es que tu pasado se transforme, es que tu perspectiva ha cambiado. Lo que creías un callejón sin salida resulta ser un desvío necesario. Aquello que en su momento experimentaste como un final trágico suele ser en realidad el puente que une 2 etapas de tu camino, algo invisible mientras estás atrapado en mitad del trayecto. Quizá este sea el núcleo real de esa frase tan repetida
de que todo saldrá bien al final. No significa que tus deseos se vayan a cumplir al pie de la letra, ni tampoco que vayas a disfrutar de cada bache del trayecto mientras lo transitas. Significa algo mucho más sencillo y profundo. Hay ciertos lienzos emocionales en tu interior que solo desvelan su verdadera belleza cuando te detienes, giras la cabeza y contemplas con calma todo lo que has dejado atrás. Existen senderos en tu vida que solo justifican su dureza mucho tiempo después de que tus pies hayan dejado de recorrerlos. A veces, la fe en que todo estará bien no nace de conocer el mapa completo desde el principio, sino de comprender que lo que parecía estar destrozando tu mundo, en realidad lo estaba reorganizando en silencio. Es una armonía invisible que jamás habrías apreciado mientras estabas en plena batalla. Al final, lo verdaderamente valioso de este viaje que compartimos no reside en que tu vida alcance una perfección idílica, sino en el instante preciso en que decides mirar tu propio recorrido con unos ojos completamente nuevos y compasivos. Solemos desgastarnos durante años, intentando descifrar el porqué de las cosas en el mismo instante en que nos golpean, cuando la realidad es que la vida no se diseñó para ser comprendida sobre la marcha. Si algo intentó enseñarnos Carl Jung a lo largo de su obra, es precisamente esta gran lección. Eso que hoy llamas caos en tu rutina no tiene por qué significar que vayas por el camino equivocado. Hay pausas en tu andar que no pretenden detenerte para siempre, curvas cerradas que no buscan que te pierdas, y pérdidas dolorosas que, aunque ahora te desgarren, en realidad te están empujando con suavidad hacia el lugar al que verdaderamente perteneces. Si estas palabras han resonado en lo más hondo de tu ser, te invito a compartirlas con esa persona que sabes que lo está pasando mal y necesita escucharlas hoy mismo. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir recorriendo juntos este sendero de autodescubrimiento y adentrarte en las enseñanzas de Carl Jung y los misterios del alma humana. Quizá, cuando menos lo esperes, te detengas a mirar atrás y te des cuenta de que tu vida jamás estuvo descarrilada o yendo a la deriva. Todo este tiempo, cada pequeño tropiezo te estaba conduciendo con un cuidado asombroso justo al lugar donde necesitabas estar.